Ávila. Eric ya está junto a nosotros y les cuento un poco más. Eric es contador público egresado de la Universidad ESCA de Tepepán, con maestría en Administración y Finanzas del TEC Milenio de Culiacán. Con 37 años de vida, cuenta con más de 10 años de experiencia en todo este tipo de temas. Me sacaron la pantalla que estaba compartiendo, así que se las voy a compartir nuevamente para que vean el perfil de Eric mientras los sigo leyendo. Como les decía entonces, Eric es profesional en el área de la contaduría pública, cuenta con más de 10 años de experiencia en áreas de contabilidad, administración y finanzas. Actualmente trabaja con el grupo Premier del Giro Automotriz. Es originario de la Ciudad de México, este grupo automotriz, Eric, pero actualmente está viviendo en Culiacán, Sinaloa. Como ya habrán notado, es mexicano y vive en México. Es un emprendedor del Excel, con el canal de YouTube Logan Excel, con más de 40 videos y más de 2,000 suscriptores, o casi 2,000 suscriptores, que yo creo que los va a superar muy pronto con esta exposición que va a tener el día de hoy, donde ayuda a conocer con plantillas, gráficas, tablas dinámicas y dashboards y demás temas de utilidad para la vida personal y profesional. En esta ocasión nos va a acompañar como moderador Miguel Rojas, quien también estuvo con nosotros disertando temprano esta tarde. Damos la bienvenida a Eric desde México con su ponencia La importancia de las tablas dinámicas para simplificar los trabajos. Eric, ahora sí, toda la audiencia es tuya, puedes compartir tu pantalla. Eric, abre tu micrófono, no te escuchamos. Ahí está, ya. Buenos días, buenas tardes. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, me escuchan sin problema para seguir hablando. Sí, perfecto, adelante, Eric. Todo bien, Eric. Ok, gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Eric. Soy de la Ciudad de México. Actualmente estoy en Culiacán, Sinaloa. Y yo les voy a hablar un tema muy importante que realmente nosotros como profesionistas y nos dedicamos a manejar ciertos datos, cierta información y del cual nosotros a través del Excel, a través de una herramienta tan poderosa como lo es las tablas dinámicas, nosotros vamos a poder simplificar nuestros trabajos. Entonces, acompáñenme a ver esta pequeña introducción que les voy a decir de las tablas dinámicas y vamos a continuar. Bueno, les voy a decir en experiencia propia, como uno cuando empieza a trabajar, su primer contacto con Excel, en mi experiencia personal, fue hacer una tabla dinámica. Entonces, para mí, una tabla dinámica es algo que viene a ayudarnos de manera personal a cada uno de nosotros en diferentes áreas donde tú labores o donde tú tengas una base de datos. Una tabla dinámica nos va a ayudar a generar informes, reportes, en este caso, pues, los dashboards que vimos en estas ponencias pasadas. Nos va a ayudar a un sinfín de ayuda para nosotros y de manera rápida. Entonces, vamos a ver con un ejemplo que yo les voy a explicar cómo podemos generar un informe, un reporte de gastos, del cual nosotros con tablas dinámicas vamos a poder explotar una información de manera general, que tenemos tanta información, a irlo desmenuzando poco a poco y ir determinando en este caso de este ejemplo, esa variación que vamos a tener de este ejercicio de gastos para ver cuál es la variación. Entonces, las tablas dinámicas nos van a ayudar muchísimo en lo que es nuestro trabajo, o como emprendedores, o cualquier otra información que ustedes manejen con bases de datos. Las tablas dinámicas nos van a ayudar en todo. Bueno, aquí les tengo un pequeño concepto. Una tabla dinámica es una herramienta de datos que se genera de manera automática. ¿Qué quiero dar a entender? Que simplemente con nosotros, al tener una base de datos, nosotros la vamos a poder compactar y generar un resumen en una tabla
como su nombre lo dice, de manera dinámica. Entonces, este es un pequeño concepto del cual les pongo aquí y vamos a ver unas características que yo considero importantes al momento de generar tablas dinámicas. Es que nuestra información al momento de generarlas debe ser oportuna. O sea, yo con una tabla dinámica puedo generar informes en menor tiempo. O sea, me ayuda a tener la información oportuna, porque no sé si les ha pasado que muchas veces tienen ciertos jefes, ciertas gerencias que quieren la información, la quieren para ayer. O sea, ya te piden una información y a veces no tienes tanto tiempo, pero sí tienes una base de datos grandísima y entonces lo que tienes que hacer es pues, usar la herramienta de tablas dinámicas y pues en este caso pues hacer un resumen que con las tablas dinámicas nos va a ayudar a generar informes en menor tiempo y de manera oportuna, ¿no? Después, otra característica que yo considero importante es que una vez que tenemos esta tabla dinámica, nos va a ayudar a analizar. Con esto nosotros podemos analizar variaciones, indicadores, comportamientos, porcentajes. Podemos hacer un sinfín de cosas con las tablas dinámicas y que nos va a poder analizar esa información. Entonces, yo considero que las tablas dinámicas, esa es su importancia dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestra vida profesional, es generar informes en menor tiempo, de manera oportuna, por el cual nosotros poder analizar y al final de todo, pues cuando tenemos las tablas, el que tenga esa información, pues va a tomar una decisión. Va a tomar una decisión y del cual va a empezar a determinar una acción a seguir. Entonces, prácticamente las tablas dinámicas vienen a darnos ese potencial dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras profesiones o como emprendedores, dar un valor agregado y dedicarnos más al análisis para poder tomar una decisión. Entonces, yo considero que estas son las importancias de nuestras tablas. Y esto es una pequeña introducción para poder desarrollar ahorita el tema del ejemplo que vamos a determinar. Y vamos a empezar. Aquí les voy a dar una pequeña introducción, porque pues puede haber que tengamos dentro de esta audiencia que a lo mejor no conoce como tal que es una tabla dinámica. Entonces, les voy a hablar de manera general de qué estoy hablando al momento de usar esta herramienta de tablas dinámicas. Bueno, tenemos que tener la costumbre de que nosotros tenemos que hacer una base de datos de manera estructurada. ¿Y a qué me refiero a manera estructurada? Que nosotros debemos tener siempre una base de datos con un encabezado, con una columna de manera congruente, ordenada, sin espacios en blancos, con cierta información ya depurada, porque muchas veces tenemos sistemas donde tenemos una base de datos donde viene columnas vacías, espacios entre conceptos. O sea, tenemos que tener esa costumbre de que cuando tenemos bases de datos, sean pequeñas o grandes, tener esa noción de que tenemos que tener una estructura de nuestras bases. Esas bases nos van a ayudar a poder hacer mejores tablas dinámicas y ya lo vamos a ver ahorita en los ejemplos, ¿no? Bueno, aquí esta es una pequeña base de datos donde tenemos un país, un producto, tenemos valores como son las ventas, los costos y del cual determinamos un margen bruto. Ya para entrar en el entorno de tablas dinámicas, yo le llamo aquí 4 cuadrantes, que son los principales por el cual nosotros vamos a empezar a desarrollar nuestras tablas dinámicas. Uno de ellos va a ser el filtro, lo que son las columnas, las filas y los valores numéricos, que es lo que tenemos aquí en estas imágenes que les estoy colocando. Al momento de hacer esas tablas dinámicas, nosotros podemos jugar con la información. ¿A qué me refiero? A que si yo quiero determinar las ventas por país, de acuerdo a esta pequeña base de datos, yo simplemente voy a entrar aquí a lo que es el entorno de las tablas, al campo de tablas dinámicas, y yo voy a arrastrar el valor de país
y lo voy a dejar aquí en filas. Entonces, poco a poco, yo voy a ir armando una información. Voy colocando lo que es país en filas, en columnas voy colocando lo que es producto y voy a determinar los valores del producto del país. En este caso, pues son las ventas, ¿no? Entonces, yo poco a poco voy a ir jugando con la información. Y aquí, como lo muestro en estos pequeños imágenes, la información se va agrupando, ¿no? Entonces, de tener la información en esta pequeña base de datos, esta está pequeñita, la podemos transformar de manera resumida en esta tabla dinámica, ¿no? Entonces, esto es de manera general para yo poder ahorita arrancar con el ejercicio. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, de manera general. Y vamos con nuestra base de datos. Bueno, ya que les expliqué de la introducción, vamos a iniciar, ¿no? Aquí yo les coloqué un ejercicio donde tenemos una base de datos del cual vamos a ver cuántas columnas tiene. Tiene en este caso el año, tiene el departamento, perdón, antes de iniciar, esta base de datos es sobre una empresa ficticia con datos del giro automotriz, exactamente de la empresa donde estoy laboralmente actuando. Entonces, vamos a revisar con esta base de datos una comparación, o nos están pidiendo un informe de gastos y del cual nosotros, a través de una tabla dinámica, vamos a poder desarrollar un comparativo. Entonces, nosotros tenemos esta pequeña base de datos que consta de años. Tiene aquí, en este caso, vamos a comparar 2019 contra 2020. Tenemos lo que son los departamentos. Vamos a ver cuántos departamentos existen. Aquí me está diciendo que son administración, tiene un departamento de flotilla, un departamento de nuevos, refacciones, servicios y usados. Tiene cuentas contables que es a 3 niveles y una descripción del concepto del gasto. Aquí muchas veces ustedes se van a encontrar con bases de datos que se las den de manera horizontal. Aquí, como pueden ver, tenemos colocado de manera horizontal los meses de enero a diciembre y un total. Nosotros, si podemos utilizar, pueden decir, bueno, a lo mejor ustedes pueden pensar que esa información la podemos transformar a través de Power Query, donde nosotros podemos acomodar esas columnas de fechas de manera vertical. Pero como la información a veces nos la dan así, o el sistema así te lo arroja, pues tienes que trabajar con esa información a como la tienes. Ya dependiendo de nuestro nivel de conocimiento o de avance, nosotros podemos transformarlo con Power Query. Pero ahorita, por ejemplo, este ejemplo que yo les voy a mostrar, vamos a trabajar con la información tal como la tenemos, de manera horizontal, con los meses como se representa y el total, ¿no? Y por último tenemos lo que es la marca. La marca, aquí estoy poniendo lo que es lo que representa cada marca de vehículos: BMW, Chevrolet, Chrysler, GMC, Hino, Hyundai, todas las que manejamos, y una columna de ciudad donde tenemos todas las que representa dentro de la República, ¿no? En este caso, pues, es México, ¿no? Bueno, esta es una pequeña análisis sobre la base de datos. Tenemos que tener la estructura o el acomodo de esta información. Vamos a ver cuántas filas tiene. Al parecer tiene 16,000 renglones. Entonces, a veces vamos a jugar con información con demasiadas filas. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un análisis de manera general o de manera manual, digamos, tardaríamos mucho en hacer un análisis. Entonces, con esta base de datos, lo que vamos a desarrollar de manera automática, pues, es una tabla dinámica, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es, ya que tenemos nuestra base de datos estructurada, vamos a empezar a armar nuestras tablas dinámicas. Y para eso, es una recomendación que nuestras tablas
que están aquí de manera manual. Con control T vamos a crear una tabla. Esto es de manera automática y esto nos va a ayudar a que cada que nosotros agreguemos un dato en la siguiente fila, esta base de datos se irá incrementando y a su vez en nuestras tablas dinámicas se irá actualizando al momento de darle clic en el botón. Entonces voy a darle a aceptar y ya tenemos lo que es el... No me deja ver esta parte. Ok. Aquí le podemos cambiar el formato a nuestra tabla. Lo voy a dejar sin formato. A mí me gusta aquí con mis propios colores. Yo le dejé estos propios colores. Bueno, este sería el primer paso, ¿no? Transformar nuestra base de datos en una tabla automático y del cual vamos a empezar ahora a generar nuestra primera tabla dinámica, ¿no? Seleccionamos nuestra tabla y en automático nos dice que está sobre la tabla número 2. A yo le voy a poner, le voy a cambiar el nombre para yo poder identificar, le voy a poner base de datos. Y le voy a dar una ubicación, porque ya vamos a empezar a jugar con las tablas. Le voy a dar a aceptar. Pero antes de darle a aceptar, perdón, voy a decirle en qué ubicación. Me voy a ir aquí a las tablas dinámicas, a la pestaña de tablas dinámicas. Y le voy a dar aquí. Vamos a hacer nuestra primera tabla. Le voy a dar a aceptar. Voy a repetir la función. Ahí está. Bueno, ya tenemos aquí la tabla, pero antes de continuar, se me pasó a explicarles, aquí ya tenemos lo que son las imágenes que vamos a generar de nuestras tablas. Voy a mostrarles qué queremos hacer con estas tablas, qué informe es lo que vamos a generar. Voy a mostrarles voy a mostrarles a qué queremos llegar. A ver si lo pueden ver. Les voy a compartir el PDF que quiero llegar a mostrarles. Bueno, yo lo que quiero, o lo que vamos a hacer ahorita de ejemplo es generar, de acuerdo a este informe de gastos que tengo en un PDF, que con nuestras tablas dinámicas, poder entregar este informe a una gerencia, a un socio, a un mando medio, a una dirección, al usuario que necesite la información y del cual va a tomar una decisión, le vamos a entregar este informe. Este informe va a estar o consta de puras tablas dinámicas y del cual nosotros lo vamos a armar, ¿no? Entonces, ahorita voy a explicarles paso a paso cómo llegar a nosotros a generar este pequeño informe, ¿no? Bueno. Ya estando otra vez de regreso aquí a generar nuestras tablas dinámicas, yo les coloqué aquí una imagen. Voy a hacerlo un poquito más grande. Una imagen de cómo vamos a ir armando nuestras tablas. Y esto dependiendo a nuestra primera cuestión o nuestra primera desarrollo, ¿no? Vamos a generar una tabla dinámica, nuestra primera tabla dinámica con un total por año. Entonces, esa va a ser nuestra primera tabla dinámica. Vamos a generar un total por año. Yo ya aquí seleccioné o creé una tabla dinámica que está en ceros. Entonces, lo que voy a hacer es abrir voy a mostrar la lista de campos. Aquí está la lista de campos. Y aquí lo que voy a hacer es empezar a jugar con la información. Entonces, lo que voy a hacer es, si aquí me está pidiendo un total por año,
Entonces yo voy a colocar de la información que tengo de todas las columnas, voy a colocar el año en filas, aquí está, como pueden ver, y el total de la columna, aquí está, que es lo que representa todos los años. Ok, ya que tenemos aquí la información, tenemos nuestra primera tabla, ¿no? Voy a darle aquí un poquito de zoom para que la vean. Más o menos se va apareciendo la información de nuestra primera tabla, lo que es el año 2019 y el año 2020. Aquí vamos a agregarle un pequeño formato a nuestra tabla, porque por default, no, al momento de crear tablas dinámicas, no tiene formato. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle aquí un formato a nuestra tabla. Yo voy a seleccionar aquí en el formato de celdas. Yo voy a crear un formato personalizado. Como aquí en México manejamos moneda pesos y la información, para no tenerla tan grande, lo que voy a hacer es colocarla en miles de pesos. Yo, para poderla transformar en miles de pesos, yo le voy a colocar 3 signos de gato, coma, 3 signos de gato, coma, y con esto yo voy a transformar mi información que está en pesos a miles de pesos. Le doy a aceptar y vean, el formato de tener muchos números sin orden, no sin orden, todos juntitos, todos apretados. Al momento de que yo le doy dando formato, pues ya va dando un poquito más apreciable a la vista nuestra tabla dinámica, ¿no? Entonces, otro cambio que le voy a hacer a esta tabla dinámica es el formato, ¿no? Este formato azul, ustedes lo pueden cambiar aquí en el diseño. Por default me da a mí el azul, pero yo voy a escoger, estoy escogiendo lo que son los colores, yo estoy escogiendo el gris, ¿no? Estoy escogiendo este formato. Y aquí quiero que me aparezca el título. Ahorita no me aparece el año, me aparece lo que es etiqueta de filas. Entonces, lo que yo voy a hacer es aquí, igual dentro de diseño, yo voy a cambiarle aquí el diseño de informe. Yo le voy a decir mostrar en formato tabular. Y vean, ya en automático se me puso el encabezado de año. Aquí lo que voy a hacer nada más es entrar. Y listo, ¿no? Ya tengo mi primera tabla, que mi primera tabla me dice que saca un total por año, ¿no? Bueno, ahora vamos a nuestra siguiente tabla. Como nosotros queremos comparar o hacer una variación de gastos, es importante saber qué conceptos son los que me están dando esa representación de gastos, o por qué yo estoy subiendo de tener en el 2020 927 contra 789. Entonces, yo necesito sacar una tabla dinámica donde me pueda mostrar esa variación. Entonces, esa variación yo la voy a hacer con esta siguiente tabla. Vamos a sacar la variación, vamos a hacer un elemento calculado para hacer una variación entre el periodo 2020 menos el periodo 2019, así como un porcentaje de variación. Todo esto dentro de una tabla dinámica. Este va a ser el ejemplo a llegar. Y lo primero que tenemos que hacer es que, esta es la ventaja de las tablas dinámicas. Como tú ya creaste una, ya puedes seguir copiando sobre esa misma y nada más ir jugando con la información. Entonces, lo que voy a hacer yo es copiar esa misma tabla y la voy a pegar aquí. Ahora, como yo necesito revisar los conceptos de gastos, yo necesito tener esa información acomodada para que me dé esos conceptos y yo empezar a determinar esa variación. Entonces, voy a otra vez aquí a lo que es el análisis de tabla, voy a mostrar la lista de campos para que se abra. Voy a quitarle ahora el año, le
lo voy a mover de filas y lo voy a poner en columnas, porque ahora yo necesito en filas los conceptos de gastos. Entonces, los conceptos de gastos es la columna que se llama descripción. Aquí está. Esta columna es la que me voy a traer en descripción en filas. Y vean, ya me traje de manera automática. Voy a hacerles aquí un poquito para que vean. Ya me traje todos los conceptos que representa la información de 2020 y 2019 de manera compacta, resumida, de tener casi 16,000 renglones. Yo simplemente ya me los traje de manera compacta en esto. Entonces, esto es la magia de las tablas dinámicas que te puede ayudar a transformar miles de filas, miles de renglones con un montón de columnas y que te lo compacta, te lo resume en una información como esta y del cual ya nos va a empezar a ayudar a hacer nuestro análisis. Entonces, yo ya tengo cuánto fue de 2020, cuánto fue de 2019. Ahora lo que yo necesito es saber quién es el que me está representando esa variación. A simple vista, yo voy a tardar un poco más en saber quién me está dando la variación. Y a lo mejor ustedes pueden decir, o yo al principio cuando recién inicié, yo me hacía la clásica, ¿no? Voy a restar 2020 menos 2019, ¿no? Y si esto lo quiero replicar, ¿qué pasa? La información está estática. Entonces, esta información se queda estática porque está referenciada a la tabla dinámica, pero del primer argumento, en este caso, de amortización. Aquí se puede ver, está sobre ese. Entonces, aquí les voy a dar un pequeño truco donde podemos quitarle esa referencia que está fijada. Simplemente nos posicionamos en cualquier tabla dinámica. Voy a abrir aquí los menús. Nos vamos aquí a lo que es la parte de análisis de tablas dinámicas. Y aquí viene una parte que dice opciones. Y dice generar, importar datos dinámicos. Está palomeada. Lo que vamos a hacer es quitar esta pequeña palomita. Y voy a voy a borrar esta información. Voy a repetir la información. Voy a comparar 2020 menos 2019. Voy a replicar la pequeña función y vean, ya al momento de quitarle esa pequeña palomita, ya podemos jugar con la información, pero aún así, trabajar con un auxiliar por fuera de una tabla dinámica nos puede llegar a entorpecer nuestra información o nos puede llegar a desfasar. Entonces, es más recomendable hacer un campo calculado que manejar la información con columnas auxiliares que hagan referencia a nuestras tablas dinámicas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, entonces, es calcular. Vamos a hacer un poquito pequeño Vamos a calcular nuestra variación. Voy a colocar acá para que no estorbe. Ahora, lo que tenemos que hacer es posicionarnos aquí en nuestra tabla dinámica. Nos vamos a lo que es el análisis de tabla. Y hay una parte, dependiendo su Excel que tengan, que se llama cálculos. En este caso, uno que se llama elemento calculado. Esta es una maravilla de las tablas dinámicas donde nosotros podemos empezar a hacer ciertas variaciones. Entonces, aquí, de manera sencilla, yo voy a comparar dentro de mi tabla dinámica la variación entre el 2020 y el 2019. Aquí yo lo único que voy a hacer es colocar un título al encabezado. Le voy a colocar variación.
Vamos a colocarle variación. Aquí vamos a colocar una pequeña fórmula sencilla donde vamos a hacer una variación. En este caso, yo voy a seleccionar del año el elemento 2020. Le voy a dar doble clic. Le voy a hacer una resta. Esta resta le voy a hacer menos 2019. Y le voy a dar a aceptar. Y listo. Tenemos esta pequeña variación entre el periodo 2020 y el periodo 2019, que es lo mismo que si yo lo hubiera hecho de manera con una columna auxiliar, pero con esta tabla dinámica yo ya lo tengo dentro de mi tabla y con la ventaja de que si yo quisiera borrar la información, está protegida. Entonces, esa es la ventaja de tener la información dentro de nuestras tablas, porque es algo que nos da seguridad y donde prácticamente no hay margen de error, a menos que capturemos información errónea. Pero nosotros así tenemos mejor la información, ¿no? Bueno, el siguiente paso, siempre viene por default, el total general. Siempre va a venir al momento de hacer tablas dinámicas. Aquí les voy a dar la recomendación de cómo quitar este pequeño total, porque ahorita yo no lo necesito, yo necesito saber nada más la variación. Entonces, nos posicionamos dentro de nuestra tabla dinámica con clic derecho y dentro de opciones, aquí en la pestaña, hay una que dice mostrar totales generales por fila. Le voy a quitar la palomita, le voy a dar a aceptar y listo. Ya quité ese total. Otra cosa que también les voy a decir es muy molesto que al momento de estar actualizando tablas dinámicas, pues nuestra información se vuelve a compactar, se vuelve a estirar, en este caso se vuelven los famosos gatos. Aquí tengo gatos. Entonces, una recomendación es igual, se posicionan en cualquier tabla. Aquí dentro de opciones, yo voy a quitarle esta pequeña palomita, autoajustar ancho de columnas al actualizar. Con esto, yo cada que actualice, mi tabla dinámica se va a quedar a como la dejé en formato. Entonces, cada que yo actualice, pero se puso el gato porque falta la tabla de abajo. Lo voy a quitar. Ahora sí, miren, voy a acomodar otra vez la información. Actualizo. Y ya mis columnas ya no se movieron, se quedaron estáticas. Ya me están respetando mi formato de columnas y se quedan fijas, ¿no? Bueno, vamos a seguir después de este pequeño tip. Ahora, vamos a agregar, dice el porcentaje de variación. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente otro elemento calculado. Vamos a agregar nos vamos a acciones, perdón, a cálculos. Otro elemento calculado. A le voy a llamar porcentaje de variación. Y aquí vamos a agregar otra pequeña función aritmética donde yo voy a, como yo ya creé yo ya hice una variable que se llama variación, lo único que voy a hacer es traerme la variación entre el periodo más antiguo, que es lo que voy a sacar el porcentaje de variación. Entonces, el periodo más antiguo pues va a ser 2019. Le voy a dar doble clic. Esta pequeña división es como yo determino el porcentaje de variación. Le voy a dar a aceptar. Y vean. Nada más hay que darle formato, parece que no tiene nada. Pero le damos porcentaje y ya tenemos aquí. Ahora de manera automática, voy a cerrar aquí para que lo puedan ver. Ya tengo los porcentajes de cada gasto, cuánto representa tanto en importe como en variación. Entonces,
Esta es una manera increíble de nosotros usar unas tablas dinámicas y determinar variaciones, porcentajes y todo esto de manera automática, ¿no? Ahora, vamos al siguiente ejemplo. Si se dan cuenta, tiene una variación, tiene colores. Tiene aquí colores en la variación. Lo que yo voy a hacer es el siguiente paso. Voy a darle formato a esa variación con una escala de colores. ¿Y a qué me refiero? Yo visualmente, estas tablas dinámicas o esta tabla que tenemos, a simple vista, yo tendría que revisar quién me incrementó más estos pequeños conceptos que yo les puse aquí. Pero si yo me ayudo a través de un formato de una escala de colores, yo visualmente puedo ver quién fue el que me incrementó de manera visual y de manera más rápida. Yo poder determinar quién de todos estos me incrementó. Entonces, lo que yo voy a hacer y que se puede hacer dentro de nuestras tablas dinámicas es agregar formato de colores. Entonces, yo voy a tomar aquí la variación, la voy a seleccionar, me voy a ir a inicio y le voy a agregar un formato condicional. Esta parte que se llama escala de colores. Aquí le vamos a dar una intensidad de qué importe de variación es más grande y qué es más corto o más pequeño. Y lo voy a representar con un color. En este caso, voy a escoger que entre más grande me lo coloque de color rojo y entre más pequeño me lo coloque de color azul. Y vean, yo ya a simple vista, yo ya puedo darme cuenta que de todo mi universo de este comparativo, a simple vista yo te puedo decir que mi principal gasto de variación entre el periodo 2020 y el periodo 2019, la nómina, la mano de obra, los trabajadores, me incrementaron 34 millones contra el periodo 2019. Entonces, de manera visual, nosotros a través de este pequeño formato sencillo ya determinamos nuestra principal variación, que en este caso es la nómina. En segundo lugar, parece que es el financiamiento de las unidades, o sea, los créditos que tenemos con los diferentes bancos para comprar las unidades nuevas. Así como un tercer gasto, que en este caso es el arrendamiento de inmobiliarias. Son nuestros principales conceptos que incrementaron y que se me fuera a 137 millones contra el 2019. Y ya después de color azul, pues vemos las principales variaciones del lado contrario. En este caso, pues publicidad me está dando al abajo a 4 millones y otros conceptos que están marcados de azul. Entonces, esta pequeña herramienta de formato, la verdad, nos ayuda mucho para poder nosotros determinar de manera visual dónde está el incremento, ¿no? Bueno, ya esta tabla se parece al ejemplo de la imagen que tengo aquí. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué otro detalle tenemos? Ahora sí, el análisis de los principales incrementos. Como yo les mostré, como ya tenemos una tabla con los conceptos de gastos, al momento de darle colores, yo ya tengo ese análisis, yo ya sé de manera general cuáles son los principales incrementos. Entonces, yo ya tengo que son estos tres. Arrendamiento, financiamiento de unidades y lo que es la nómina, ¿no? Entonces, ya identifiqué de manera práctica, general, rápida, oportuna, este incremento a través de esta tabla dinámica. Vamos al siguiente paso. Vamos a hacer un resumen ahora por marca y año total. Ya que tenemos los conceptos de gastos, ahora yo necesito saber quién me está representando esta variación por marca. ¿Y a qué me refiero por marca? Pues las marcas son las marcas de vehículos que manejamos dentro de este ejemplo. Entonces,
Yo lo que voy a hacer es, voy a copiar, cualquier tabla pueden copiar, no hay problema. Lo voy a copiar aquí. Ahora voy a jugar con esta información, voy a abrir lo que es lista de campos, voy a poner el año en columnas. Como ahora necesito la información de las marcas, aquí está marca, lo voy a poner en filas. Y vean, ya tengo nuestra tabla, nomás que tengo que darle formato. Como esta tabla no tenía formato, no pasa nada, simplemente vuelvo a darle formato de condicional, escala de colores. Aquí le voy a dar porcentajes. Le voy a quitar el total general, que ya les había dicho que aquí en mostrar le quito esta pequeña palomita. Y listo, ya tenemos el resumen por marca y por año total. Lo voy a poner por acá. Vamos a la siguiente. Antes de pasar, aquí visualmente ya se dan cuenta de que yo ya sé que incrementé la nómina, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta que estoy incrementando. Tengo una variación principal ahora en Toyota. Toyota es el que me está dando el incremento principal junto con Hyundai. Son de las dos marcas que tienen más incremento comparados entre 2020 y 2019. Ok, vamos a nuestra siguiente. Vamos a hacer ahora un resumen por ciudad y año total. Voy a copiar esta tabla. Ahora necesito saber, ya sé que es la nómina, la nómina fue la que incrementó. Ya sé que la marca Toyota es la que más me incrementó. Ahora necesito saber qué ciudad es la que me está incrementando. Entonces yo voy a quitar ahora marca y voy a traerme la ciudad. Ahí está, la variación. Repito la dosis, formato condicional, escala de color. Y listo. Ya nuestra tabla está igualita al ejemplo. La voy a poner acá. Y ahora yo ya tengo un análisis sobre la ciudad y ya te puedo decir, poco a poco estoy desmenuzando, estoy haciendo, me estoy yendo de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, más bien, qué variaciones me van representando. Entonces, todo esto lo voy sacando con tablas dinámicas. Entonces, ahora me doy cuenta que Culiacán es el que tiene el 53 millones que mayor representa contra el 2019. Entonces, poco a poco yo voy dándome cuenta por dónde está el problema de mi incremento de gastos contra el periodo anterior. Entonces, esto es la maravilla de las tablas, donde poco a poco vamos sacando la información. Eric, fantástico, Eric, lo que vienes haciendo. Perdona que te interrumpa, Eric, pero bueno, la gente maravillada con lo que estás logrando, se ve el proceso. Solo te quería comentar que nos quedan 30 minutos. Ok. Bueno, continuando, vamos a filtrar. Ahora vamos a generar una siguiente tabla. Vamos a irnos un poquito más rápido para lo que es filtrar. Aquí lo que voy a hacer es ahora dentro de nuestro lista de campos, yo voy a colocar un filtro, porque aquí me está pidiendo que sea filtrar por descripción de gasto y por marca. Entonces yo voy a colocar la marca, voy a quitar aquí en filas, voy a colocar la marca y voy a empezar a filtrar los conceptos. Entonces, en descripción voy a colocar filtros. Y aquí, como ya sé que mi principal es la nómina, o uno de los principales, yo puedo colocar aquí, ¿dónde está la nómina? Aquí está nómina. Y listo, ¿no?
De igual manera, podemos repetir la dosis de escala de colores y ya poco a poco vamos teniendo la información de manera particular, quiénes son los que nos están dando el incremento, ¿no? Bueno, lo voy a colocar aquí. Vamos a la siguiente tabla, vamos a ver qué tenemos que hacer. Ahora vamos a hacer un análisis de la variación de esta medida que acabamos de crear, pero ahora por concepto y por departamento, porque ahora la información la tenemos que hacer un poquito más específica. Entonces, yo necesito saber en qué departamento de mis gastos es donde me está incrementando, independientemente ya sé de qué concepto. Ahora necesito saber en qué departamento. Entonces, lo que yo voy a hacer, es copiar, ya tengo el de los conceptos, vamos a copiar, voy a pegar aquí. Ahora, yo lo que necesito es la variación, entonces voy a quitar el total y voy a traerme, voy a quitar aquí el año, ya tengo los conceptos de los gastos y voy a traerme ahora los departamentos. Aquí está. Tengo los departamentos y los conceptos. Ahora voy a traerme los valores. En este caso, como yo ya lo tengo aquí dentro de años, permítanme. Por default le tengo que poner suma. Pero aquí tengo que hacer un pequeño filtro. Yo solamente quiero traerme la variación. No necesito los otros años. Yo necesito la pura variación. Y vean, ya tengo por departamento la variación sobre cada concepto que yo generé. De igual manera, puedo repetir el formato de colores. Y aquí vamos viendo la intensidad de los colores, cómo se va colocando los mayores, los que van incrementando y los que van disminuyendo, ¿no? Ok. Aquí lo que me hace falta es sacar un total. Aquí sí necesito un total porque no tengo aquí un total. Regreso otra vez la palomita. Y vean, ya tengo la tabla por departamento y por total. Bueno, ya hicimos esta tabla. Vamos a la siguiente. Podemos ahora revisar a través de tablas dinámicas lo que es el comportamiento por meses. Entonces, vamos a generar ahora la siguiente tabla. Y lo que voy a hacer ahora es ir colocando los meses que tengo de 2019 y 2020. De igual manera voy a copiar cualquier tabla. Aquí voy a copiar esta que está más pequeñita. Yo para determinar estos valores por meses, lo que voy a hacer es ahora aquí en inicio, nomás que no me está respetando voy a copiarla bien, creo que no la copié. No la copié desde el filtro, por eso no me sale igual. Ok. Ahora sí, aquí lo que voy a hacer es en lista de campos, voy a quitar la marca y lo que voy a hacer es arrastrar los meses.
Hola, Eric. No te estamos escuchando. Bueno, mientras Eric revisa qué está pasando, les agradecemos muchísimo los comentarios que están dejando. No se preocupen, ya Eric va a estar con nosotros en un momento más. Debe haber tenido un pequeño inconveniente, pero lo vamos a esperar para que pueda terminar su excelente presentación. Como ustedes han podido observar, Eric ha seguido una secuencia muy ordenada de cómo transformar los datos. Vamos a esperar un momento más. Por acá hemos estado leyendo algunas preguntas, pero básicamente los comentarios se refieren a comentar qué tal estuvimos en las presentaciones del día de hoy y también de ayer. No sé si me están escuchando. Sí, perfecto. Ahí está, ya tenemos a Eric. Adelante, Eric, por favor. ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy ya, como que se fue la señal. No te preocupes. Ok, ya regresando aquí, lo que hice fue de manera manual acomodar los meses y aquí les voy a dar un pequeño tip, vamos a quitarle eso que estorba que dice suma de. Esto que dice suma de, lo podemos quitar de manera rápida, simplemente lo seleccionamos, le damos control B y yo voy a teclear suma de, espacio, no sin espacio, perdón. Le voy a dar reemplazar, lo vamos a reemplazar por nada. Y reemplazar todos. Y de manera automática, yo ya le quité esa parte que pues nos estorba, ¿no? Lo que es la suma, ¿no? Bueno, ya tenemos un comportamiento por meses. Podemos hacer un gráfico, Lo único que voy a hacer es, de aquí, de esta misma tabla, yo voy a colocar, insertar, perdón, un gráfico dinámico. Sobre esa misma tabla voy a escoger una de líneas. Voy a dar a aceptar. La voy a colocar aquí. Entonces yo ya hice un gráfico sobre mi misma tabla. Entonces lo único que voy a hacer aquí, como yo nomás necesito la información de 2 periodos. Y aquí lo que voy a hacer, me faltó quitarle el total. Voy a quitarle aquí voy a quitarle el total porque hace que mi gráfica se vea muy dispareja. Ok. Listo. Ok, para quitarle estos pequeños formatos que tiene por default las tablas dinámicas, nada más con clic derecho nos posicionamos y le decimos ocultar botones. Ocultar botones. Ocultar botones y ocultar botones. Escogemos un diseño, en este caso lo voy a colocar de color azul. Y listo, ¿no? Ya tenemos nuestra tabla que está vinculada a una tabla dinámica. Y por último, ya para empezar a hacer nuestro informe, porque primero empezamos a hacer tablas, vamos a empezar a segmentar. Esta es la magia donde empieza la tabla dinámica, cuando empezamos a meter segmentadores. Entonces, esta es de manera sencilla. Lo único que vamos a hacer es posicionarnos en cualquier tabla que hayamos creado. Nos vamos a nuestro menú de análisis de tabla de datos y aquí hay una parte que dice insertar segmentación de datos. Entonces, yo lo que voy a traer es la segmentación por marca. ¿Ok? Y listo. Para tenerlo la información de manera horizontal, simplemente nos vamos aquí a lo que es el formato el menú de segmentación y aquí en columnas lo que vamos a hacer es colocar las columnas que ustedes quieran. Entonces yo aquí le voy a poner que son 4 y ya tenemos el segmentador, ¿no? Ya nada más para seguir con el mismo estilo, pues escojo el color gris, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, aquí ya de manera, para seguir avanzando, ¿cuánto me queda, Miguel, para seguir Sí, tranquilo, Eric. Vamos a ampliar un poquito más, no te preocupes. Te quedan aproximadamente 30 minutos.
Bueno, vamos bien. Ya viene la parte difícil, siempre va a ser crear las tablas, estructurarlas, acomodarlas, pero ya cuando tenemos todo de manera ordenada y fija, ya empieza lo automático. Entonces, vamos a hacer ahora el informe. Aquí está, aquí les dejé también la imagen. Vamos a presentar ya la información a un jefe, a un director, a un mando medio, al usuario que necesita la información, y es donde vamos a empezar a jugar con nuestras tablas dinámicas y vamos a generar nuestro informe de gastos, ¿no? Es importante que nosotros al momento de hacer un informe de gastos tenga un encabezado, tenga que tu información en qué peso, en qué moneda la estás representando. En este caso, pues yo la estoy representando en miles de pesos. Estoy haciendo un comparativo de periodos 2020 contra 2019 y un informe, perdón, un título, y también pueden colocar una imagen corporativa o el diseño de su empresa, ¿no? Bueno, vamos a colocar nuestros principales conceptos, que en este caso pues son los conceptos de gastos. Lo que yo voy a hacer es copiarlo. Lo voy a colocar aquí. Yo ya sé que tengo un comparativo de gastos en una tabla. Y ahí va quedando, miren. Ahí va quedando. Ahora, yo necesito saber sobre esta variación, qué departamentos son los que se me incrementaron. En este caso, pues, ya habíamos hecho una tabla por departamento. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar esta tablita y pegarla aquí. Bien. Como ahorita las tablas dinámicas, esta que tengo, no puedo colocar hacia mis columnas, hacia mi derecha, dentro de esta misma tabla, no puedo colocar los departamentos. Entonces, lo que voy a hacer es un pequeño truco, una pequeña maña de yo colocar dos tablas dinámicas que tienen la misma información en horizontal, donde no va a cambiar porque todo es continuo y todo es lo mismo. Entonces, yo lo único que voy a hacer es aquí, hacer este pequeño truco. Voy a ocultar siempre y cuando, ojo, también siempre y cuando ustedes tengan la información que saben que nada más van a comparar dos periodos, porque si ustedes meten un tercer periodo y quieren actualizar aquí la tabla, en automático no se me va a actualizar. ¿Por qué? Porque me está diciendo que mi propia tabla dinámica hacia la derecha tiene información. Entonces, no me va a dejar desplazar. Entonces, deben tener ojo, ahí cuidado con la información. Hagan esto siempre y cuando su información sea de dos periodos, en este caso, y que ya no van a agregar más periodos hacia la derecha. Entonces, yo por eso aquí lo estoy haciendo. De todas maneras, yo dejo un espacio en blanco y esto lo dejo oculto, ¿no? Entonces, ya tengo la variación por los gastos, que son 137 millones, y por departamento, ¿no? Ya empiezo a identificar dónde están mis principales variaciones. Entonces, otra pequeña recomendación es que al momento de sacar porcentajes, si se dan cuenta, yo no me incrementé 786 entre un periodo y otro. Yo no incrementé 7 veces. Lo que está haciendo mi tabla dinámica es sacar una sumatoria de todos los porcentajes. Entonces, este es un pequeño problema que me está, pero esto yo lo puedo solventar de otra manera, porque yo no le puedo presentar a una dirección, a una gerencia, que subiste un 700%, o sea, cuando realmente tus números te dicen que yo nomás crecí, si acaso, un 100%, porque me dices que son 700. Entonces, son pequeñas situaciones que uno debe tener cuidado al momento de hacer tablas dinámicas, de validar su información antes de soltarla. Entonces, aquí yo, para solventar esta información, yo lo que voy a hacer es, aquí un pequeño tip, lo voy a poner de color blanco. Ya no se aparece mi porcentaje. Entonces, ese porcentaje yo lo voy a colocar en otra parte para que
porque sí es importante saber el porcentaje. Entonces, yo lo que voy a hacer es, aquí yo les dejé una forma. Entonces, lo que yo voy a hacer es traerme la variación correcta y colocarla aquí. Esa variación ya la determiné acá. Aquí está. En nuestra primera tabla, yo ya había hecho esa variación. Aquí está. Realmente yo incrementé un 17.44%. Entonces, lo que yo voy a hacer, de hecho ya yo la hice de manera automática, es generar una referencia. Está en la D10. Aquí está. Aquí está la celda D10. Aquí está el valor. Y lo único que hago es generar una forma y colocar ahí dentro de la forma el porcentaje. Entonces, ya yo voy colocando o solventando ciertos detalles que la tabla a lo mejor no me lo está dando, pero yo uso, ahora sí que uso aquí la creatividad y digo, bueno, no me lo das aquí al porcentaje, pero yo te lo puedo poner en otra parte. Al final de cuentas, ese indicador, ese porcentaje es el principal, pero yo te lo pongo enmarcado aquí arriba, ¿no? Entonces, yo ya sé que subí un 17%, mis principales gastos fueron la nómina, el financiamiento, y donde yo incrementé más, pues aquí también lo voy representando, ¿no? Por último, vamos a hacer aquí las siguientes tablas. Yo ya había hecho una por marca y una por ciudad. Entonces, lo único que yo voy a hacer es traerme por marca. Aquí está. Voy a copiar. Voy a pegar y voy a traerme de ciudad. Y vean, yo ya me traje por concepto, ya sé por marca y ya sé por ciudad. Y ya nada más, hasta puedo agregar, ya es de cuestión de gustos, pueden ustedes traerse la gráfica. Aquí yo lo que hago es traerme la gráfica. Voy a quitar este. Y listo. Ya tengo de manera general un informe de gastos entre dos periodos. 2019 contra 2020. Este lo veo un director, un mando medio, un gerente, algún nivel directivo. Entonces, él ya va a poder decir, ok, yo subí de 2019 contra 2020 137 millones, de los cuales mis principales fueron la nómina, el financiamiento de unidades, y tuve un incremento contra el año anterior de un 17%, ¿no? Ya yo represento por departamento, ya cada gerente de esa área determinará analizará de manera particular qué fue lo que pasó, y por marca, por gerente de marca, por responsable de marca, pues también ya se dedicará a decir, bueno, yo como Toyota voy a revisar qué fue lo que pasó, o sea, quién fue el que me incrementó dentro de todas mis agencias, dentro de todas mis sucursales. Yo voy a empezar a hacer un análisis, ¿no? Lo mismo pasa en la ciudad. Podemos ver en qué ciudad fue lo que es el incremento, y poco a poco, pues, tenemos lo que es este informe, ¿no? Y ya nada más para terminar un poco y avanzar, de este informe, es un informe de manera grupo. Ahora, si yo quisiera un informe a detalle, ¿y a qué me refiero a detalle? Aquí ya lo tengo. Ahora yo necesito saber, a lo mejor esta información, yo la tengo por grupo, pero esta información a veces se comparte a diferentes divisiones, a diferentes gerencias. Entonces yo lo que tengo que hacer es hacer un archivo donde en vez de hacer 5, 6, 7 archivos por cada uno, yo lo que voy a hacer es mejor hago un segmentador, tú nada más dale clic en tu marca y en automático toda tu información se va a cambiar. Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a copiar aquí
de acuerdo a este pequeño ejemplo, voy a copiar los mismos datos que están aquí. Voy a colocar acá. Voy a ocultar. Aquí le vamos a dar un poquito de espacio para agregar el segmentador. Voy a agregar la ciudad. Y lo voy a poner acá. Entonces, aquí viene lo que es la parte de la magia, ¿no? Entonces, yo me traje la misma información, pero está a nivel grupo. Ahora lo que necesito es a nivel marca. En este caso, voy a traerme ya había creado el segmentador. Voy a copiar. Lo voy a colocar aquí. Vamos a estirarlo. Vamos a darle aquí, lo único que tenemos que hacer es darle formato a este pequeño segmentador. Un poquito de... Y aquí vamos a hacer un poquito más pequeña la... Vamos a agregar más columnas hasta que se vean todas completas. En este caso fueron 11 marcas. Y listo, ¿no? Ya tengo un segmentador, es donde ya voy a empezar a hacer la magia, a empezar a jugar con la información. Pero para poder yo hacer esto, tengo que empezar a vincular. Entonces, vamos a ver, aquí tengo los nombres de las tablas. Vamos a ver qué nombre tiene esta tabla. Esta tabla se llama tabla dinámica número 13. La segunda tabla se llama 12. 13, 12 y esta se llama 14. 12, 13 y 14. Ok. Voy a mi segmentación. Aquí en conexiones es donde vamos a empezar a jugar. Entonces, ¿qué tablas fueron las que necesitamos segmentar? Ah, pues era la 12, la 13 y la 14. 12, 13 y 14. Le voy a dar a aceptar. Son las únicas que necesitamos porque es donde tengo yo el segmentador. Le voy a dar a aceptar. Y listo. Yo voy a darle BMW, en automático se cambió. Y aquí me pasó algo a explicarles que llega a pasar dentro de los informes. Los típicos errores que llegan a pasar. Para solventar este detalle de error de división, simplemente nos vamos a nuestro campo calculado aquí. Le vamos a agregar, esto es muy importante, vamos a agregarle al porcentaje de variación. Yo aquí le voy a agregar una función sencillita, la de si error, que me lo convierta en 0. Con esto, yo voy a solventar ese pequeño... perdón, sobre esa tabla, voy a solventarlo aquí. Entonces, campo. Mentira, es elemento. Nos vamos aquí a lo que es el elemento. Me había ido sobre el campo. Entonces, no me respetó la fórmula. Sí, punto, error. 0. No se puede utilizar la... no me está tomando el error de... Sí, error. Sí, lo escribí bien. Aquí lo que voy a hacer es otra vez... sí, es el campo.
Esto suele pasar siempre cuando estamos haciendo nuestras tablas. No sé. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Sí, error. Coma. 0. Coma. Estar. No me está dejando. Ok. Ahí está, ¿no? Bueno, esta parte no sé por qué no me está dejando, si estoy agregando bien la función en el elemento calculado. Cierro, coma, 0. Estas están juntas, ok. No se puede, no me deja, no tengo tablas. Es parte del show que no me está dejando ahora. No te preocupes, Eri. Suele pasar, pero bueno, la gente está encantada con todo lo que estás haciendo, ¿eh? Bueno, vamos a omitir ahorita este pequeño, Eric, mientras aprovecho y te puedo ir dando una pregunta. Sí. Me consultaban hace un momento si para hacer todo esto que estás haciendo necesitas que los datos de origen estén ordenados o pueden estar en cualquier orden. Yo más que nada, yo les hablaba que estén ordenados en el sentido de que tengan congruencia, o sea, de que no tengan espacios en blanco, que sus encabezados estén completos, que la información puede estar obviamente revuelta en el sentido de que a lo mejor aquí tengo enero y lo tengo por este lado, no hay problema. Yo me refería más que nada a la congruencia de que sus columnas están bien estructuradas. Excelente. Quedó claro, Eric, quedó clarísimo. Ok. Bueno, entonces, voy a quitar esta tabla porque no sé, bueno, así, lo que voy a validar aquí, a mí me está pasando esto, voy a quitar las fórmulas que acabo de crear. Es lo malo de hacer las tablas, que empiezas a jugar con la información. Ahí está, mira. Y se quedaron las fórmulas que acabo de crear, pero nada más simplemente las quitamos. Y es parte del show. Entonces, aquí voy a dejar nada más lo que es la variación entre los dos periodos, pero yo necesito saber qué marca. Entonces, de igual manera, necesito determinar el porcentaje de esa marca. Y lo que voy a hacer es aquí, ya había hecho un campo. Voy a colocar aquí una nueva tabla. Voy a copiar cualquier tabla, no hay problema. Ahorita van a ver lo que voy a hacer. Aquí yo lo que necesito es que me seleccione la marca. En este caso, voy a quitar la descripción, la del departamento, el año, y solamente necesito la marca. Ok, esta es la tabla, voy a ver qué tabla es. La tabla 15. Ok, aquí lo que voy a hacer es segmentar ahora la tabla 15, que necesito saber qué marca es la que estoy seleccionando. Voy a aceptar. Ok. ¿Todo eso para qué? Para yo generar, ahorita van a ver. Vamos a darle un poquito de valor a este informe. Yo a través de ese segmentador voy a generar en automático cada que yo seleccione el logo de la empresa. Entonces yo de aquí de la marca, aquí voy a colocar la marca que ya la hice aquí en mis tablas dinámicas. Aquí está. La estoy haciendo referencia a la C28. Entonces, cada que yo cambie aquí, mi logo se va a cambiar. Entonces, este es darle un pequeño plus a nuestro informe
Voy a colocar acá. Entonces yo coloco Chevrolet o cualquier otra marca. No, es que no me está respetando el... ok. No me está respetando el segmentador, pero ahorita lo vamos a corregir. Hyundai está en la C208, ok. C208. Ahí está. Sí, ahí está. Lo voy a direccionar ahora sí a la marca Hyundai. Y Hyundai. Esta es la tabla. Es la tabla 15. ¿Dónde está la tabla 15? Aquí está. Vamos a revisar la segmentación porque parece que no me está... La 15, está seleccionada la 15. Ahí está. ¿Por qué no me cambia la...? Ahí está. Como que no quería agarrar el Excel. Entonces, cada que cambiamos la marca, se va haciendo nuestro informe con el logotipo, ¿no? Entonces, esto es de manera general, como nosotros a través de un informe, de manera ahora particular por marca, a través de una combinación de herramientas de Excel que nosotros podemos generar y el segmentador y con tablas, ir cambiando nuestra información de manera automática, ¿no? Entonces, si tienen dudas sobre cómo lo hice con los logos, aquí está un video donde les explico cómo hacerlo. Y parece ser que de mi parte, de manera general, este sería más o menos cómo hacer un informe de gastos. No sé, les debo esa corrección de porcentaje porque no me lo quiso agarrar, pero es nada más agregar una función de si error y en automático me lo pone en ceros. Excelente. Miguel, no sé. Buenísima tu presentación. Quizás no han habido muchas preguntas, pero sí muchos comentarios positivos, animando a que esto está buenísimo. Quizás una pregunta de fondo podría ser, Eric, en tu experiencia, mucha gente está hablando de las tablas dinámicas y de las cosas que podemos hacer en lo nuevo que ha aparecido, por ejemplo, con Power BI. ¿Cómo le ves el futuro, Eric, a estas tablas dinámicas? Bueno, realmente yo les expliqué de manera general tablas dinámicas, pero realmente esto tiene mucho más futuro o mucho más avance porque ahora con lo que es Power Pivot y Power Query, o sea, combinando esas dos herramientas, nosotros podemos hacer una infinidad de análisis porque ahora con Power Query yo puedo acomodar esta información de manera vertical, como debe ser. Con Power Pivot yo puedo empezar a manejar medidas donde a lo mejor ahorita, por ejemplo, el error que me acaba de suceder con el ejemplo que les dije del total que me da aquí la sumatoria, yo con Power Pivot yo solvento ese problema porque ya me da de manera general yo poder crear medidas y medidas más avanzadas que con tablas dinámicas de manera sencilla no me deja o tendré que hacer un poquito más pasos. Entonces, realmente las tablas dinámicas con Power Pivot, Power Query, nos da todavía más potencial el poder explotar esto. Excelente, Eri, buenísimo. Efectivamente tienes muchísima razón. Eri, la gente quiere conocerte, por favor, si nos puedes compartir tus redes, comentarnos un poco más. Sí, yo nada más les dejo aquí, antes de retirarme, antes de decir mis redes, les dejo este pequeño mensaje que me ha ayudado pues, para seguir aprendiendo Excel, porque esto es cosa de constancia. Y les dejo este pequeño mensaje que es, la constancia es la virtud por la que todas las cosas dan fruto. Si ustedes se dedican a practicar Excel, ya sea tablas dinámicas, cosas sencillas,
macros, dashboard. Esa constancia nos va a dar un fruto. Entonces, les dejo este pequeño mensaje con esta pequeña gráfica que estoy haciendo, donde pueden interactuar y que es muy importante tener esa constancia, ¿no? Claro, les dejo mis redes sociales. Mi canal se llama Logan Excel. Aquí les dejo dónde me pueden encontrar. En esta página de YouTube es Logan Excel, en LinkedIn como Eric Ávila, en Face como Logan Excel, en Insta Logan Excel, y pues ahí van a encontrar infinidad de temas para su profesión. Si tienen alguna duda me pueden contactar, yo les ayudo sin problema a crear una plantilla, un dashboard, cualquier detalle o situación que quieran con duda de Excel, con gusto yo les puedo ayudar. En estas son mis redes, ¿no? Aquí está mi cuenta de, mi correo, perdón, y pues esas son mis redes, ¿no? Mi canal se llama Logan Excel, mi nombre es Eric, y pues fue un gusto, fue un placer haber terminado esta ponencia, cerrar con broche de oro, y pues gracias por esta oportunidad a Iber que me brindó, a los amigos de COFTA, y pues gracias a todos, y pues muchas gracias por su atención. Felicitaciones, Eric, buenísimo. Muchas gracias, y gracias también a todos ustedes.